altísima actividad la que hemos vivido en estas últimas horas. Increíble. Groenlandia nos ha regalado 4 noches despejadas y al mismo tiempo hemos tenido una actividad geomagnética también inusual por la época en la que estamos. De hecho, esta madrugada hemos llegado a tener un índice K6 entre una escala de 0 al 9, lo que significa una tormenta magnética moderadamente alta, y se puede ver en las imágenes fantásticas de lo vivido pues hace unas pocas horas. Buenas noches Europa, buenas tardes a todos los amigos de Iberoamérica. Primero daros las gracias porque ayer fueron muchos seguidores los que tuvimos y la verdad sea dicha, vivimos una noche muy especial con esas auroras que acabáis de ver. Hoy no va a ser así. Sí tenemos una actividad geomagnética alta. Acabamos de recibir la información del Servicio de Meteorología Espacial de Estados Unidos y siguen pronosticando una alta actividad de auroras en los cielos, pero hoy ya Groenlandia nos ha mostrado su verdadera cara y está nublado, prácticamente lloviendo, con lo cual no podemos estar pues viendo ese cielo estrellado que teníamos esta madrugada. Pero lo que hemos hecho ha sido entrar en una de las casas el primer asentamiento que hubo aquí al sur de Groenlandia, en Qasiarsuaq. Era la casa de Erik el Rojo. Tengo conmigo a Carmen, guía de tierras polares, y la primera pregunta obligada, ¿cómo llega Erik el Rojo a Groenlandia? Pues Erik el Rojo llega a Groenlandia porque fue expulsado de Islandia y decidió venir a Groenlandia para erigirse como un gran jefe de una comunidad vikinga. Era su gran oportunidad. Entonces construyó 25 barcos, de los cuales solo llegaron 13, y navegando hacia el oeste encontró estas tierras. Y como eran muy verdes, le puso como nombre Greenland, Kronland en islandés, que significa tierra verde. Mira, ya la duda que siempre he tenido es, aunque viajara al oeste, en algún momento dejó de ver tierra, y cómo se guiaba, es decir, cuál era su brújula. Bueno, los vikingos eran unos grandes navegantes y se orientaban a través de los astros, el sol, la luna y las estrellas. En este caso, para ellos era muy importante el sol. Daros cuenta que ellos navegaban en tierras nórdicas, entonces eran muy abundantes las nieblas. ¿Cómo se podían orientar? Pues a través de una piedra especial que se consigue en Islandia, que es el espato de Islandia, que polariza la luz del sol, y gracias a esta polarización seguían el rayo más luminoso que esta piedra producía. Por otra parte, construyeron lo que fue la primera brújula, podríamos llamarle, que era un elemento muy simple, un círculo de madera que flotaba sobre el agua para que siempre estuviera horizontal, con un gnomón en el medio que reflejaba la sombra del sol, que proyectaba el sol en ese palito. Si la sombra se alargaba, iban hacia el sur; si la sombra se acortaba, es que estaban navegando hacia el norte, y lo medían con exactitud cada cierto tiempo. Luego lo fueron mejorando, pero estos dos instrumentos eran los que utilizaban para navegar con el sol. Y también, por supuesto, las estrellas y la luna por la noche. Estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Pues estamos hablando... Erik el Rojo llegó aquí en el 986. Vale. O sea, que estamos hablando de hace 1000 y pico años. Sí, muchísimo antes que las navegaciones europeas. ¿Qué 1000 y pico? Sí. Bueno, sabes que tuvimos una gran noche en Fletanes, no solo una, tuvimos 2. Lo vi. Y lo viviste. Y una de ellas tuvimos también una actividad geomagnética, una pequeña tormenta muy interesante, y ahora lo que vamos a mostrar son las auroras vistas desde nuestro campamento del hielo, al lado del glaciar Kaleraalik, con esa gran tormenta de auroras.
fin han explotado las auroras aquí en el campamento del hielo, muy cerca del glaciar Kaleraalik. Es bastante impresionante, así que entre mirar y hacer fotos, pues estoy ahí buscando el equilibrio. No podemos ver la Vía Láctea, está todo verde debido, repito, a este estallido de actividad que hemos tenido hace aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. La verdad que ha sido una noche espectacular, tanto por la actividad que hemos tenido de auroras como por el lugar, que es absolutamente mágico, único. Juan Carlos Casado de... Hola, Miquel. ¿Qué tal? De Fletanes. Fueron 2 noches espectaculares y a mí la impresión que me estoy llevando, siempre es subjetivo, siempre a uno le parece que la última expedición es la mejor, pero esta ha sido realmente muy intensa, ¿no? Porque hemos tenido prácticamente aquí en Groenlandia todas las noches despejadas y todas las noches con una actividad de auroras realmente importante, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido? Sí, la verdad es que ha sido espectacular porque yo he contado, aparte de que todas las noches veíamos auroras, 4 noches con el nivel de tormenta, una cosa increíble que nunca había visto. Y lo más impresionante fue que solo llegar a Islandia, casi sin poder dejar las maletas, tuvimos una tormenta espectacular y que nos permitió ya poder obtener observaciones muy interesantes. Ahí va. ¡Ostras!
Nuestras expediciones también son ciencia, mucha aventura, pero también son ciencia y intentamos rodearnos de los mejores expertos de los distintos temas de astronomía que tocamos. En este caso agradecemos al profesor Canecal, que nos ha dado una información muy interesante sobre ese origen de las auroras, que está, por supuesto, primero en el Sol, pero después, muy importante, ese campo magnético, esa magnetosfera que rodea a nuestro planeta. ¡Mira cómo se mueve! ¡Qué pasada! ¡Ah! ¿Qué es esto? Ya no sabes a dónde mirar. Exactamente. I work mainly using Van Allen storm probes mission, studying the Van Allen probes. The mission was called Radiation Belt Storm Probes, and it was renamed to Van Allen probes after launch in honor of Professor James Van Allen, who discovered the radiation belts. And my research is mainly comprises of understanding how the dynamic Van Allen radiation belts grow and decay in response to events coming from the sun, such as big coronal mass ejections and solar wind streams. This particular event was what we call a strong interplanetary shock that interacted with the Earth's magnetosphere, where the James Van Allen radiation belts are embedded inside this magnetosphere. And when a big interplanetary shock hits the magnetosphere, it compresses and energizes the particles. And in this particular instance, this interplanetary shock energized electrons which were in the outer Van Allen belts to very high energies within a very short time of less than 2 minutes. Está conmigo Miguel Rodríguez, que está un poco coordinando las actividades y a los estudiantes. A ver, tomamos datos en Islandia, tomamos datos en Fletanes, pero acabáis de regresar de la granja de Tasiursac. ¿Cómo ha ido la noche en ese experimento? Bueno, la verdad es que la noche ha sido increíble. Estamos a los pies de un fiordo y hemos vuelto a coger datos. Decirte que hemos cogido datos durante 7 noches en total en toda la expedición. Y bueno, ahora en nuestro regreso intentaremos ver si conseguimos medir esa altura de las auroras, no solo de las verdes, sino también de esas violetas que se forman por encima, que la verdad es que hemos pillado bastantes. Púrpuras. Púrpuras. Sí, sí, ese es el color que más hemos visto. La verdad que sí, que en esta expedición vamos a poder hacer lo que nos han hecho en otras, que ha sido, por supuesto, el cálculo de las verdes, que se forman a 100, 150 kilómetros, pero yo creo que esas púrpuras, incluso alguna roja con detalle, se forman a unas alturas superiores, a ver si conseguimos, aunque sea de forma académica, pero yo creo que es un ejercicio muy interesante para todos los chavales. Y en general, ¿qué les ha parecido a los niños la expedición? A ellos les ha encantado la expedición, han vivido una aventura. Aquí no solo hacemos ciencia, es el objetivo primordial, pero también trabajamos habilidades personales y la verdad es que la convivencia está siendo fantástica. Bueno, ojalá hayamos metido esa semilla de la ciencia y tengamos realmente 9 universitarios que, bueno, pues se dediquen a aplicar el método científico, ya no que sean astrónomos, que apliquen el método científico en sus vidas, ¿no? Impresionante. Precioso. Precioso. Wow. Una experiencia única. Precioso. Parece como si bailasen ¿Verlas? en el cielo. Verlas en el ordenador no es lo mismo a verlas Y en tanto, vivo, en es real, que son Ostras, increíbles. impresionante. Son... Mira ahora. Sí, es como una cortina. Madre mía, madre mía. Qué máximo. Es que podemos ver
Hemos apuntado a la zona buena, ¿eh? Madre mía, cómo va a quedar. Amigos, llegamos al final de esta conexión. Primero de todo, agradeceros el que estéis a estas horas, bueno, pues siguiendo nuestras explicaciones. Creo que hemos cumplido el objetivo de estas emisiones, que era enseñaros auroras y contaros por qué nuestro planeta tiene esta belleza en sus cielos. Y es momento de dar las gracias. Es verdad que vamos a cerrar un ciclo en esta expedición, se acaba el ciclo solar 24, baja la actividad y probablemente no vamos a hacer ninguna expedición en los próximos 7-8 años a tierras árticas, a Groenlandia, debido a que la probabilidad de ver auroras será baja. Pero yo siempre digo lo mismo, a mí Groenlandia hace 16 años me enganchó. Groenlandia, aunque no tuviera auroras, es un planeta distinto, es el planeta del hielo, es el planeta de los icebergs, es el planeta de la historia. Groenlandia, fijaros, hace 16 años, cuando yo vine por primera vez a Groenlandia, cuando entré a Groenlandia, teníamos fotografía analógica, todavía andábamos con diapositivas. Actualmente hemos empezado fotografía digital y hemos acabado justamente ahora emitiendo un directo desde Groenlandia. Groenlandia probablemente tenga las claves del futuro de nuestro planeta y lo que tenemos que intentar es ser respetuosos con Groenlandia y leer los hielos de esta zona. Agradecer a Ramón Larramendi, que ha sido un poco nuestro guía excepcional en todos estos años, y finalmente agradecer a todo el equipo que ha hecho posible estas retransmisiones, toda la gente que está detrás de las cámaras, de los ordenadores. Agradecer a Europa el proyecto Star for All, que bueno, pues nos ha dado un poco de financiación, a Sky Live, y por supuesto siempre recordar a Paco Sánchez, que fue realmente la génesis de este proyecto europeo. Nada más, me voy a despedir, no sin antes emplazaros a nuestra siguiente retransmisión, que será en diciembre. Vamos a tener una lluvia de estrellas, las Gemínidas, y os seguiremos informando de lo que suceda en los cielos, de los grandes espectáculos del cielo.